Me llamo Edwin, mi apellido es Jorge, así como dato de color. Sí, Jorge es un apellido. Eh, Trabajo como ingeniero de software en Mercado Libre y hoy tengo el placer de compartirles, digamos, mi visión de cómo veo yo, básicamente, JavaScript. Entonces, por eso la charla se llama JavaScript as Power. El propósito de la charla es básicamente transmitirles el por qué escogí JavaScript y por qué deberían ustedes escogerlo también. Entonces, un poquito acerca de mí, estudio ingeniería electrónica aquí en la CUC, estoy en 10º semestre. A veces me las tiro de diseñador interactivo, me encanta Figma. Y bueno, JavaScript es el lenguaje que más uso, pero he pasado por diferentes lenguajes, sobre todo Python y C++. ¿Cuántos de aquí pueden levantar la mano, por favor, y me dicen si ya conocían JavaScript? Qué bueno, ¿eh? Por algo se llama Barranquilla JS. Entonces, sé que hay gente aquí que no levantó la mano, entonces especialmente esta charla es dirigida para ustedes. Entonces, nuestra agenda de hoy sería ver un poquito de historia, veremos también qué es JavaScript, cómo funciona, el ecosistema en que está compuesto y qué podemos ver, qué aristas podemos tocar y así, y unos pequeños tips para conseguir trabajo. Entonces, quienes conozcan VisualPolitik siempre empiezan sus videos diciendo historia, ¿cierto? Ah, ahí me corrigieron, o sea que son suscriptores. Entonces, el primer navegador que existió fue llamado Mosaic y fue inventado por Andreessen Horowitz y Eric Wiener. Resulta que un día ellos simplemente estaban al estilo de Phineas y Ferb y se les ocurrió crear algo para que la web pueda como tener como ese front page y que el usuario pueda interactuar, por así decirlo. Entonces, así como un dato interesante, en sus inicios, el lenguaje de interacción que habían considerado fue Java, para que lo tengan en cuenta. Imagínense un futuro, o sea, el día de hoy, si no existiera JavaScript. Entonces, resulta que llegaron a un punto donde se trabaron. No podían implementar Java porque simplemente no les gustó. Y conocieron a un señor llamado, bueno, un joven en aquel entonces, llamado Brendan Eich en 1995 y creó JavaScript. La presión era tanta que se dice que JavaScript fue creado en 10 días aproximadamente y en sus inicios se llamaba Mocha. Luego se renombró a LiveScript y por último al día de hoy el nombre que todos conocemos. Y como dato interesante también, fue desarrollado para Netscape 2 en sus inicios. Resulta que el éxito era tanto que la interacción entre el usuario y un computador y la web llegó a tal punto que Microsoft, un gigante ya nacido, quiso duplicar la ingeniería que tenía en su momento Netscape. Y lo que hizo fue generar, con ingeniería inversa, su propio lenguaje de interacción. En sus inicios se llamó JScript y resulta que fue propuesto directamente para Internet Explorer, que en paz descansa obviamente. Y al ver esta situación, lo que surgió fue que ya existía JavaScript y existe ahora JavaScript para la web. ¿Cómo carajo se iba a estandarizar este sentimiento de, hey, quiero que el usuario tenga mucha mayor interacción cada vez que pase cierta acción el usuario, por ejemplo, hacer un clic en una pestaña o abrir un modal y así sucesivamente? Y aquí es donde nace un poco la ideología de ECMA, la estandarización de la web específicamente. Y es que Netscape en su momento pasó de ser un navegador a convertirse en ECMA 262, que es el primer estándar de JavaScript para la web en el año 97. Entonces, exactamente, ¿qué es ECMA? Me disculparán en inglés. European Computer Manufacturing Association es básicamente la asociación industrial que se encarga de estandarizar sistemas de información y de tecnología. Y nosotros lo utilizamos básicamente para regirnos como un estándar de la web. Eh, aparte de eso, ellos son encargados de administrar al día de hoy JavaScript de forma directa. Y como dato también interesante, cuando se dio esta transición, Mozilla, la Fundación Mozilla, que estaba encargada también de mantener en su momento JavaScript, llegó a mantenerlo hasta la versión 1.8.5, lo que al día de hoy conocemos como ECMAScript 5 o ECMAScript 2015. Perdón, ECMAScript 5. Entonces, este, este estándar fue el primero en adoptarse en un navegador y fue Internet Explorer.
Entonces, al día de hoy tenemos la TC39, que es básicamente ese comité que se encarga de actualizar JavaScript al día de hoy. Si alguna vez se han preguntado cómo se mantiene actualizado JavaScript, es a causa de la comunidad, desarrolladores, hackers y así sucesivamente. Y el roadmap básicamente para actualizarlo consiste simplemente en tener una idea, hacer la propuesta, armar el borrador, esperar a que anuncien los candidatos y finalmente la publicación. ¿Qué carajo es JavaScript? Si ustedes buscan en Google qué es JavaScript, van a encontrarse con esto, mucho texto. Mi propuesta, que era lo que yo les decía, cómo enfocar o cómo yo veo JavaScript, y es como mucha gente lo ve el día de hoy, es que JavaScript es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado, compilado just in time, basado en prototipos, multiparadigma y monohilo. Cantidad. Entonces, cuando hablamos de alto nivel, me refiero a que es un lenguaje que su nivel de abstracción es mucho más fácil para entender para nosotros. ¿Ya? Quiere decir también que es mucho más fácil de programar. No nos tenemos que preocupar de cierta forma por punteros, localización de memoria, como hacemos con Assembly o con C y C++. Existen diversos tipos de lenguajes. Están los compilados, que básicamente es convertir el código binario y que tu sistema lo lea. Te lo entrega y ya básicamente tú te encargas de ejecutarlo en algún lugar. Está el interpretado, que consiste básicamente en tener un intérprete o un traductor ahí contigo mientras el código se va ejecutando línea por línea. Y están los intermedios, que es básicamente una combinación de ambos. Y aquí es donde entra un poco JavaScript, pero el JavaScript moderno. No es que no me veo. Entonces, aquí es donde entra JavaScript y es en el sentido de que el JavaScript moderno está orientado a ser un lenguaje interpretado y compilado. Ya. Pero ¿a qué se debe esto específicamente? En sus inicios, JavaScript solamente se propuso como un lenguaje interpretado, pero con las adaptaciones modernas de los diferentes motores que existen al día de hoy, nos permite tener lo siguiente. Tenemos el código fuente, pasa por un proceso de compilación y ese proceso de compilación obviamente te lo retorna en código máquina que es leíble y al final es ejecutable por cualquier entorno o cualquier motor. Y aquí hay puntos claves que hay que tener en cuenta. Y es que al ser dinámico significa que es débilmente tipado. Significa que la identificación del tipo del tipo de la variable, solamente existe en tiempo de ejecución. Y al ser multiparadigma, quiero decir que adopta diferentes estrategias, como por ejemplo la programación imperativa, declarativa, funcional, programación orientada a objetos y así sucesivamente. Otra ventaja que tiene el lenguaje. Y aquí vienen unas cosas más complejas, en mi opinión, con relación al lenguaje, y es que está basado en prototipos, es decir, herencia prototipal. Yo creo, no sé si alguien más opina lo mismo, que esto solamente amerita una charla aparte con el tema de herencia prototipal. Entonces, la primicia de JavaScript es que todo es un objeto y que todo existe bajo un contexto de ejecución. Entonces, al tener esa propuesta en la mente, uno simplemente asume de que si tengo un array significa que existe un prototipo, ¿cierto? Y así en sucesiva y sucesiva. Y al basarse en prototipos significa que hereda comportamientos de prototipos y todo viene de un prototipo. Y a su vez podemos realizar modificaciones y así una y otra vez. Cuando hablamos que es monohilo, quiere decir que usamos un solo hilo del procesador para ejecutar todas las instrucciones. Entonces, ¿cómo es eso posible de que estamos en la web moderna y estamos manejando un sistema o un software y que no se nos bloquee de un todo o que vaya demasiado lento? Porque hay sistemas que son supremamente avanzados, por lo menos a la percepción inicial, como por ejemplo las redes sociales, y que vaya tan rápido, pero leemos esto que se llama monohilo. Resulta de que a mediados al inicio de los 2000 se creó el tema este de Ajax y un montón de interacción con relación al sincronismo. Y en el año 2008, si mal no soy, se crea el primer motor funcional para JavaScript, que es el motor V8, que lo creó Google. Luego existe también el SpiderMonkey, que es el que usa Mozilla al día de hoy, y básicamente así es como maneja el asincronismo. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Hablando ahora del funcionamiento, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, y es que mientras estamos hablando del motor de JavaScript, hay que tener en cuenta que estamos utilizando memorias del computador de hardware. Y estamos hablando de dos memorias específicas o dos estructuras. Una es el code stack y otra es la memoria heap.
La memoria heap es de orden, digamos, aleatorio, por así decirlo. No tiene una estructura o una jerarquía específica y simplemente sirve para guardar referencias o valores específicos y puntuales, pero no es persistente. Y el cold stack, que es una estructura de datos que consiste en simplemente una pila donde se va a almacenar el tema de los llamados. Si llamamos una función y la invocamos y así sucesivamente, se va almacenando una tras otra. Pila, piénsenlo así como una pila de platos. Y la heap no tiene orden. Entonces, así como de manera rápida y sin ser tan técnico, el proceso de parseo en sí ocurre de forma instantánea. Cuando sucede este parseo, si mi memoria no me falla, se transforma a código bytecode, si no estoy mal. Luego se compila, se ejecuta, y aquí es donde ocurre la compilación just in time que les había comentado. Luego ese código es optimizado y pasa por el abstract syntax tree, que es básicamente como desglosar todo el código y como desmechar la carne, por así decirlo, para que sea mucho más fácil de digerir y a su vez más fácil de interpretar. Y esto es un ciclo, de cierta forma. Entonces, cuando hablamos de JavaScript en el navegador, consideramos lo siguiente. Tenemos múltiples llamadas, múltiples APIs que de cierta forma pueden trabar nuestro proceso, ¿cierto? Entonces, a la forma en que se va a manejar este tema de múltiples cosas a la vez, que era lo que les comentaba del asincronismo, lo que tenemos es el event loop. El event loop, que lo que hace es básicamente checar en una cola que se llama callback queue, qué tipo de procesos hay ahí. Y también en el cold stack, si hay algo que esté ahora mismo ahí o si está vacío. Resulta de que existen dos colas aquí, y una es la microtask queue, que es la azulita que está acá, que quiero que imaginen lo siguiente. Y el event loop, supongamos que soy yo, y tengo dos mejores amigos. Pero resulta que tengo dos amigos, perdón. Y uno es mi mejor amigo y el otro es un amigo normal. La microtask queue vendría a ser mi mejor amigo, porque le tengo más cercanía, más confianza, por ende, cualquier cosa que él me diga va a ser prioridad para mí. Entonces, todo lo que esté en la microtask queue va a tener mucha más prioridad. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando el call stack está vacío, el event loop va simplemente a mover. Si hay tareas en la cola de microtask queue, la viene y la desplaza al call stack. Si está vacía esta cola de microtask, viene y mira en el callback si hay tareas o no. Y si el call stack está vacío, pasa a mover lo que esté en la cola a la pila. Básicamente es eso. Entonces, el estado del ecosistema de JavaScript al día de hoy está compuesto, según la encuesta del estado de JavaScript del 2022, por diferentes tipos de frameworks y librerías que la mayoría de las veces está soportada y apoyada por una comunidad o por una empresa. Entonces, aquí es un punto importante, porque aquí es donde uno viene y piensa, si hay tantas librerías, ¿por qué no simplemente usar una? Y es que ahí está la magia del open source. Y es que una librería no tiende a hacer todo lo que uno cree que puede hacer. Entonces, muchas de estas librerías se suelen apoyar mutuamente y están soportadas por la mayoría de las veces por los mismos desarrolladores. Y este es un poder de la comunidad de JavaScript, el open source. Y si se dan cuenta, el verdadero superhéroe aquí somos nosotros, la comunidad. Entonces, aquí les doy como una especie de breve repaso con relación a qué tipo de frameworks y librerías encontramos con relación a JavaScript. Y es que tenemos para frontend, para rendering, testing, para el apartado de mobiles y escritorios, herramientas de compilación y de manejo de monolitos, monorepos y así sucesivamente. Y básicamente es un ecosistema plagado de soluciones para tus problemas. Eso es todo, básicamente. Y ahora, hablamos del sector. Puntualmente, ¿quiénes pueden programar JavaScript? Bueno, según esta gráfica, nos dice que la mayoría de la gente ya se dedicaba a la programación antes de tocar JavaScript. Pero también tenemos a gente que estaba en el mundo de las finanzas y se metió a JavaScript. También tenemos a gente que estuvo en la agricultura, quién sabe en qué sector específicamente, pero sabemos que hay gente de la agricultura que programa JavaScript, ¿cierto? Esto nos da a entender de que es un lenguaje que, aparte de ser multiparadigma, es inclusivo, de cierta forma. Y aquí les doy una recomendación para aprender JavaScript puntualmente. Y es que la mayoría de la gente
se suele especializar de forma autodidacta. ¿Por qué? Porque en las universidades lastimosamente no nos enseñan JavaScript de la forma en que uno quisiera que nos aprendieran. ¿Cómo? Alguien experto que trabaje en la industria, que venga y nos diga, estos fueron los errores que cometí, así fue como los solucioné y básicamente no quiero que los cometas. Pero como ejercicio, comete el error y explícame por qué pasó. Básicamente esa es la enseñanza de un autodidacta. Entonces, otra estrategia es suscribirse a algún curso online, ya sea gratuito, como en YouTube. Si saben inglés, mucho mejor, porque pueden meterse a YouTube y buscar a Namaste JavaScript o algo así, que es alguien de la India. Los indios explican muy bien, por cierto. Y sí, no sé cuál es la magia, pero de cierta forma son lo que uno mejor memoriza. Entonces, otra forma que les recomiendo es que antes de aprender JavaScript, desaprendan lo que saben. ¿Por qué? Porque no es necesario que aprendan viendo la documentación, que vean videos o que escuchen podcasts. Hay diferentes formas de aprender. O sea, no dejen que nadie les guíe su metodología de aprendizaje. Y aquí les recomiendo que revisen siempre cuáles son los mejores blog posters en Medium, en dev.to. Bueno, CSS, que ignoren eso. Y la weekly de JavaScript, que por lo general tiende a llegar por correo. Y hablemos de lo que más nos llama la atención del mundo de la programación, que es cuánto pagan, ¿cierto? Aquí la media tiende a ser más o menos entre 50,000 a 100,000 dólares al año, pero tenga en cuenta que esta entrevista o esta encuesta que se hizo fue para catalogar entre años de experiencia y el sueldo anual que reciben. Entonces, esto es muy relativo y está en dólares americanos. Pero para que tengan una idea, un junior suele ganar entre 30,000 a 50,000 dólares anuales, sea remoto o presencial en Estados Unidos. Entonces, aquí viene una pregunta que cuando yo estaba aprendiendo JavaScript me surgió y era, ¿dónde puedo trabajar específicamente? Y es que le doy un pequeño repaso de mi vida personal o mi experiencia, y es que yo empecé aprendiendo PHP. Y cuando aprendí PHP me di cuenta que la programación no era para mí. Es horrible la forma en que yo lo aprendí porque no tenía un profesor, era de forma autodidacta. Luego conocí C++ y conocí del Sena, yo no sabía qué era eso. Y ahí empecé a hacer cursos y cosas así por el estilo. Lo ideal es esto, o sea, no se queden simplemente con la misma metodología siempre, traten de evolucionar y no solamente es cuestión de vergüenza o orgullo de que sepan de que estás pagando un curso, ¿no? Porque gente así, créanme, aléjense de esa gente, no sean así tampoco. Entonces, ¿en qué áreas puntualmente se pueden desempeñar? Y es que para eso les quiero hablar acerca de cómo conseguir empleo, puntualmente. Y es que si quieren conseguir un empleo, mentalícense ustedes mismos. ¿Estás listo o lista para conseguirlo? Puntualmente me refiero, ya sabes en qué te gustaría desempeñarte, y aquí hay diferentes áreas. Falta una diapositiva, pero bueno. En este sector, tú puedes desempeñarte tanto a nivel móvil como web o también a nivel de lanzar cohetes. Porque si no sabían, SpaceX, la tecnología que usan para las interfaces a nivel visual es HTML, CSS y no adivinen cuál es el otro. Entonces, para que tengan una idea de lo enorme que es esto. Y si a ustedes no les interesa directamente el software y quieren irse por hardware y quieren meterse en la parte de robótica, IoT, lo que sea, uy, ¿qué lenguaje tendría una librería de las más grandes y soportadas por la comunidad del mundo? No sé cuál será. Pero lo ideal es que se llama Johnny 5 y es JavaScript. Entonces, si les interesa todo este tipo de cosas, manténganse pendientes al tema de Medium, Dev2 y así sucesivamente con este tipo de canales que te permiten estar actualizados o actualizadas con estos temas. Mi recomendación principal con relación a cómo conseguir el empleo. La primera parte ya saben qué empresa lo dice más, pero lo importante es nunca parar de aprender, pero sobre todo practicar, porque ahí es donde está el éxito de por fin lo aprendí. Entonces, otra recomendación es tener un portafolio, pero no con cualquier proyecto, sean proyectos de valor, algo que aporten a su conocimiento y que sobre todo reflejen qué carácter como desarrolladores tienen ustedes. Lo digo porque mi primer empleo, que lo conseguí el año pasado, sin experiencia, fue por mi portafolio en GitHub. Entonces, yo me enfoqué principalmente en empleos de frontend. Y eso era una de las áreas en las cuales a mí me llamó la atención. Y es que hay áreas para frontend, backend, mobile, escritorio, desarrollo de aplicaciones. También existe para videojuegos y un montón de desarrollos más.
Entonces, una comunidad sin límites, de cierta forma. Con relación a los proyectos de valor, me refiero a aplicaciones o productos que ustedes usen y que verdaderamente ustedes amen, que digan no puedo vivir sin esto. Eso es un proyecto de valor. ¿Y cómo lo crearían directamente? Empiecen a aprender cómo puedo replicar eso, sin que me demanden, obviamente. Y lo siguiente es que aprende a diseñar. ¿Por qué? Porque cuando aprendes a diseñar, entiendes a ver los paradigmas de cómo llegó a cabo un equipo profesional para implementar una solución de este nivel. Porque no programamos para máquinas, sino para humanos. Eso es lo más importante. JavaScript, como lo dije en la historia, se creó para generar interacción entre el usuario y el navegador, básicamente, o lo que esté viendo en el navegador. Entonces, la magia de JavaScript está en ser enfocado para el usuario. Y otra cosa importante es el networking. Asistir a este tipo de meetups o charlas es muy importante, a pesar de que no nos guste salir de casa y que la pandemia nos haya traumado o lo que sea. Esto es importante porque aquí conocen gente increíble. Si ustedes vienen y no se presentan con la persona que tienen al lado, perdieron el tiempo. O sea, porque ustedes este contenido lo pueden consumir en Twitch, ¿cierto? Pero en Twitch no vas a conocer a esa persona increíble que tienes a tu lado y estás perdiendo la oportunidad. Antes de irse, preséntense. Y lo siguiente es que las redes sociales son un as bajo la manga. Ya. Entonces, en ese sentido, consideren lo siguiente. Deben ser consistentes y perseverantes. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, aprenden JavaScript un día, como dicen los videos, aprende JavaScript en 20 minutos, se acaba el video y se te olvida todo. Entonces, mis pequeños tips para las redes sociales. Debes crear tu marca personal. Convertirte en una persona de métricas y verbos y no de adjetivos. Ustedes si quieren pueden stalkear mi LinkedIn, aparezco como Edwin Jorge, y ahí se van a dar cuenta a qué me refiero. Puntualmente no es necesario que lo llenen todo, absolutamente todo, de puras palabras, fancies y demás. Lo importante es que el algoritmo de LinkedIn los traquee y los reconozcan ustedes. ¿Por qué es importante esto? Porque mi empleo de Mercado Libre lo conseguí por LinkedIn. Me contactaron ellos por ahí. Entonces, el primer empleo que yo tuve fue por el portafolio, pero también fue porque tuve presencia no solamente en LinkedIn, sino en una plataforma de networking que se llama Torre. No sé si la han escuchado. Entonces, LinkedIn no es la única salida que ustedes tienen para encontrar empleo. Hay diversos mundos para esta parte, así como hay diversos lenguajes y hay diferentes frameworks. Y con esto añado lo siguiente. Con JavaScript nunca te quedas varado o varado. Porque si te das cuenta que el mercado está saturado para React, sean juniors, semi-seniors o seniors, ve y salta a Nets. Si Nets pasa lo mismo, ve y salta a Vue si quieres. ¿Por qué? Porque el mercado es grande, es abundante y diversos frameworks y librerías así sucesivamente. Otro pequeño tip que les doy es que conecta con esas personas que trabajen en las empresas de sus sueños. No estoy hablando solamente de redes sociales. ¿Qué tal que aquí trabaje una persona que esté en esa empresa que tú aplicaste la semana pasada y te rechazaron? Eso tú no lo sabes. Por eso viene el networking importante ahí. Y aparte de eso, sé una persona activa en comunidades y aporta contenido de valor. Así sea preguntando, eso es un contenido de alto valor. Y para finalizar este tip, es con relación a tu portafolio. ¿Cómo conseguir empleo si no lo quieras ni el profesional, sino como freelance? Yo fui freelance. Y lo que les recomiendo es que si conocen emprendimientos en Instagram o el emprendimiento de la vecina, de la tía, lo que sea, métete en la página que ellos estén usando para transmitir. Ah, es que no tiene página. Estás perdiendo el tiempo entonces. De ahí en adelante lo que tú vas a hacer es simplemente ser un motor de soluciones. Por eso les dije, aprenden a diseñar. El diseño está orientado a conocer al usuario, conocer las necesidades y así sucesivamente. Cuando pasas de personas, salta entonces a emprendimientos. Y de emprendimientos ve a pymes. Y de pymes simplemente ve y trabaja en una startup directamente. Suena fácil, hacerlo es complejo, pero recuerden, el tema de la consistencia y la perseverancia es importante. Entonces, teniendo en cuenta esto, si JavaScript es un poder, ¿qué será TypeScript? ¿Cierto? Y para TypeScript, exactamente. Para TypeScript, por si acaso no lo sabían, es un superset de JavaScript. Ya saben para dónde voy. Entonces, es básicamente un JavaScript con esteroides que te permite tipar y tener un mejor control de todo tu flujo de código, básicamente.
eso fue todo. Esto fue JavaScript as Power. Me llamo Edwin Jorge y espero que les haya gustado. ¿Tienen alguna pregunta? Bravo. Gracias.